rechaza oración. Oración es alimento. Y nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba. Oh, alaba. Simplemente alaba. Si estás llorando, estás llorando, alaba. en la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Su alabanza Él escucha. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Vamos, alábalo. Oh, levanta tus manos y dile: alaba a Dios. Entendamos lo que el Señor hizo desde el huerto del Edén, así rapidito. Usted sabe de que en el capítulo 1 de Génesis el Señor hizo toda la creación. Pero en Génesis 1:26 el Señor como que nos enseña de una manera u otra de que no solo era Él el que estaba a cargo de toda la creación, sino que el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el Señor en Génesis 1:26 dice: y hagamos al hombre, dice Él. Él bien pudo haber dicho: yo haré al hombre, pero no dijo así. Dijo: hagamos al hombre. Y usted sabe de que el primer Adán en el huerto del Edén, sí, el hombre de una manera u otra había trazado líneas, y una de ellas era que él totalmente tenía que obedecerle al Creador. El Señor lo había puesto ahí con propósitos específicos, pero el hombre de una manera u otra dejó que la serpiente tomase control de su mente y le falló al Señor. Usted lo sabe, en Génesis 3 podemos darnos cuenta, gracias, que el primer Adán nos dio muerte, porque el Señor dice de que nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados. El primer Adán falló, en Génesis 3, pero en el libro de Juan 3 el Señor nos da vida, cuando el Señor nos habla acerca del nuevo nacimiento. Pero usted sabe de que Caín mató a Abel y sucesivamente vino a Noé, y el Señor se dio cuenta de que el pueblo estaba totalmente desenfrenado de una manera u otra. Ellos estaban totalmente guiados a hacer todo lo contrario que nuestro Salvador les había dicho a ellos que hicieran. Entonces Dios se dio cuenta que Él tenía que trazar un plan perfecto, y ese plan perfecto tenía que venir de una mujer. La separación del hombre con Dios es el pecado, y el hombre había pecado en el huerto del Edén. Entonces el Señor sabía que para que las escrituras se cumpliesen, recuérdese Isaías 53, el Señor también le habla de aquel varón de dolores, del Cristo de la gloria, que tenía que venir. Aquel que tenía que introducir la gracia, aquel Cristo amado, aquel Salvador. La palabra dice en Romanos 1:26 que el Evangelio de Cristo es poder. Nosotros en las alabanzas hablábamos de ese Dios todopoderoso. Acabamos de tener la Santa Cena y el Señor dice que lo hagamos en recordatoria de Él hasta que Él venga. Pero en el contexto de lo que les sigo hablando, el Señor sabía de que Cristo Jesús tenía que venir a la tierra, hacer ese plan que el Señor había trazado para que el hombre encontrara totalmente salvación. Recuérdese, ya no estamos bajo la ley,
estamos bajo la gracia de Cristo Jesús. Y el Señor en Efesios 2:8 le dice, porque por gracia sois salvos. Y no es un don tuyo, no es para que tú te gloríes, sino que es un don de Dios. Dios te lo regala a ti. ¿Quieres ser salvo, querido hermano? En esta tarde lo único que tienes que hacer es levantar tu mano y decirle al Señor, yo te quiero aceptar a ti como mi único y suficiente Salvador. Ahora, yo no sé usted, pero yo le puedo decir lo que yo siento. Si yo voy a caminar protegido, voy a tratar de buscarme hombres fuertes que me protejan. O yo no sé usted, pero yo no creo que voy a buscar hombres débiles que me protejan. Yo voy a buscar hombres fuertes que me protejan. Y la palabra dice en Romanos 1:26 que el Evangelio de Cristo es poder. O sea que el Señor Jesús tiene poder. Él vino a la tierra con ese poder para demostrarnos y enseñarnos a todos nosotros, sus hijos, Juan 1:12, que en el poder de Dios Él lo podía hacer todo. El Señor sabía que Él tenía que cambiarle el corazón a toda aquella humanidad, porque venían con un patente, ellos venían siguiendo un estilo de vida. Y el Señor comienza a hacer prodigios y comienza a hacer milagros. Recuérdese, todos los judíos creían en la ley, pero el Señor tenía que venir a introducir la gracia. Y muchas cosas sucedieron. Los escribas y los fariseos querían totalmente matarlo a Él. Ese era el principio. El Señor, ellos tenían patentes como hombres que habían trazado, y uno de ellos era el día sábado. El sábado, bajo la ley, es el día que usted tiene que descansar, pero bajo la gracia es aquel día que usted agarra para estar a solas con su Cristo. Recuérdese que estamos bajo la gracia, es un regalo. Dios le da este regalo a quien Él quiera, por medio de su Santo Espíritu. Entonces, cuando usted ve el contexto de lo que el Señor hizo, en realidad para cambiar la mentalidad de todas aquellas personas, usted lo único que tiene que decirle a Él es, Señor, en verdad, yo te necesito a ti. Yo me acuerdo hace como 18, 19 años, yo fui uno de ellos. Yo le dije, Señor, he andado en el mundo y me has bendecido y has hecho esto. Dios no tiene excepción de personas. Yo no tuve padre, mi madre estaba allá en El Salvador, yo prácticamente estaba solo, pero Dios estaba conmigo. Y no lo vine a entender hasta después que yo comencé a leer la palabra, que Dios tenía que pasar, Cristo Jesús tenía que pasar por este proceso en mi vida, donde Él tenía que comenzar a sacar todas aquellas cosas que no me beneficiaban para involucrarme en el reino de Dios. Yo no sé usted, pero yo le puedo decir que desde el momento que vine a los pies del Señor, me dieron unas grandes ganas de servirle a mi Cristo Jesús. Yo estuve sentado casi 6, 7 años aprendiendo de la palabra de Dios, pero en ese tiempo me dio una grande, me dio hambre de la palabra de Cristo Jesús. Y la palabra comenzó a confrontarme, y yo comencé a darme cuenta de que sin yo poder ver a ese Dios, comencé a creer en Él. Yo no sé si hay alguien aquí que ha visto al Espíritu Santo. Yo nunca lo he visto. Lo he sentido, me hace llorar, hace un montón de cosas que yo simplemente no tengo ni idea. Ahí estaba yo sentado y yo le decía, Señor, demuéstrame que tu Santo Espíritu está aquí. Y el Señor me comenzó a hacer llorar y me comenzó a hacer temblar, y yo le dije, gracias, Señor, derrámate. Cuanto más, dice el Señor, os dará su Santo Espíritu a aquellos que se lo piden, en el libro de Lucas. Y yo comencé a pedirle al Señor que tu Santo Espíritu se derrame en cada cuerpo aquí presente en tu congregación, Señor. Y yo, como tenía mis oídos cerrados, yo no quería saber de nada. Yo solo quería saborear a mi Dios, a mi Salvador, a mi Creador. Yo le comencé a decir, pero derrámate. Y de repente comencé a escuchar de que alguien estaba hablando en lenguas, alguien estaba llorando, alguien quería profetizar. Pero dije yo, Señor, todo esto se hace en tu tiempo. Pero Dios va a hacer cosas increíbles en esta congregación. Mi hermano Vidal hablaba de las alabanzas del Señor. Cuando usted se va al libro de Salmos, el Señor le dice que usted lo alabe con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser. Y el Señor le habla de los instrumentos que usted puede usar para alabarle al Señor, al Cristo de la gloria. Pero recuérdese que hay un patente dentro del corazón del ser humano. Pero si usted quiere danzarle al Dios Todopoderoso,
esa es parte de la alabanza que usted le puede dar a su Dios, su corazón, su ser, su alma, toda su vida. Y eso no es pecado, porque usted le está diciendo en pocas palabras al Señor: sabes que yo te amo, y porque te amo en este momento voy a ser como un niño. Y el Señor dice que aquel que quiere entrar al reino de Dios se tiene que tener una semejanza a un niño, dice el Señor. Solo dice Él. Pero usted le rienda suelta. Cuando el Señor lo toque, usted diga: dame más, satúrame con tu poder. Este es tu tiempo y es mi tiempo. Estamos los dos aquí a solos, solitos. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta más adelante de que hay también, después del sufrimiento del Señor, recuérdese que Él llega al huerto de Getsemaní. Y en el huerto de Getsemaní el Señor comienza a llorar. No porque Él tenía miedo, ya las cosas tenían que suceder, ya sabía que Él se había sometido totalmente al Padre. Pero también la palabra dice de que Él era igual a Dios, o sea que Él era Dios. Los escribas y los fariseos y también los mismos apóstoles le decían al Señor: háblame del Padre, enséñanos quién es Él. Y Él le dice: ¿cuánto tiempo he estado con vosotros? ¿Acaso ustedes no me han visto? Mi Padre vive en mí y yo vivo en mi Padre. Lo que en pocas palabras Él estaba diciendo: somos uno solo. Yo bajé de la gloria y tomé este cuerpo humano porque yo quería venir a redimir a ese pueblo que en sus delitos y pecados estaba totalmente muerto. Yo vengo con un plan para salvarte. Primero Adán te dio muerte, pero yo te voy a dar vida y te la voy a dar eterna. Muchos entendieron y tal vez otros no lo entendieron, pero aquellos que le entendieron le siguieron al Señor. Y otros lo hicieron porque de veramente ellos reconocieron de que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías prometido. Y otros se levantaron en contra de Él. Pero otros dijeron también: ¿sabes qué, Señor? En tu nombre lo vamos a hacer, porque hemos reconocido de que tú eres ese Dios, que tú eres el Hijo del Hombre, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo de la gloria, que tú viniste con propósitos específicos y tú los vas a cumplir en mí porque yo te amo. Wow. Cuando usted lee las Escrituras comienza a dar cuenta de que aquel gruñón de Pedro, que lo negó al Señor de una manera u otra. Recuérdese, el río Jordán nace allá por Cesarea de Filipo. Ahí nace el río Jordán. Y el Señor se trajo desde el mar de Galilea. El ministerio del Señor Jesús fue alrededor del mar de Galilea. Y el río Jordán da una vuelta y cae al mar de Galilea, vuelve a salir del mar de Galilea y va a terminar al mar Muerto. Entonces el Señor se trae al gruñón de Pedro y se lo lleva hasta Cesarea de Filipo. Ya le dije yo anteriormente que ahí había una deidad que se llamaba el Dios Pan, que él era totalmente diabólico. Y el Señor, recuérdese que en Él no hay casualidades, hay propósitos en todo lo que Él hace. Y el propósito de Él era enseñarle a Pedro algo más. Vamos a ir a Cesarea de Filipo. Aquí existe, todo lo que existe es satánico. Alaban a un Dios Pan que mataba a las doncellas. Y de eso era lo que le hacían a él culto. Están las cavernas donde estaban las iglesias de este Dios Pan. Pero el Señor, en pocas palabras, se lleva hasta a Pedro, hasta ese lugar, y dice de que el bien prevaleció sobre el mal. Pero el Señor le hace una profecía tremenda. Cristo Jesús le hace una profecía al gruñón de Pedro y le dijo que en sus lomos, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, le dijo, el infierno no va a prevalecer. Usted y yo sabemos de que en el libro de Mateo 28 el Señor le dice: yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda autoridad. Al Señor no se le olvidó absolutamente nada, pero cuando usted comienza a caminar, a leer las palabras, usted llega al libro de Filipenses y el Señor, por medio de Pablo,
él recibe una tremenda revelación en el libro de Hechos. Y ahí por el capítulo 20 el Señor le dice: ve a Filipo por medio del Espíritu Santo. Tienes que pasar por Macedonia. Macedonia era una parte de esta área donde Pablo tenía que llegar. Pero después de que él trata de fundar la iglesia en Filipos, el Señor comienza a darle por medio del Espíritu Santo revelaciones tremendas. Y él comienza a recibir en Filipenses 2, 5, 11. Usted recuerda de que el Señor cumplió todo lo que él tenía que hacer. Llegó al Gólgota, llegó al Calvario, y ahí en el Calvario el Señor fue crucificado. Yo le he dicho a usted de que el Señor él hizo la obra expiatoria, donde él tenía que darle salvación, redención, de redimirlo, sacarlo donde usted no podía salir, y lo justificó. En pocas palabras, el Señor le dice: si tus pecados fueran rojos como el carmesí, ahora van a ser como blanca lana. El único capaz de perdonar pecados en el reino de Dios, Primera de Juan 1:9, es Cristo Jesús. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. Eso es lo que dice la palabra. Él, Cristo Jesús. Nadie puede perdonar pecados. Un solo amén. Pero está bien. Nadie puede perdonar pecados. Solo Cristo Jesús. Y usted crea lo que usted quiera creer. Es peligroso que usted crea otras cosas y no lea la palabra de Dios. Porque el Señor de una manera u otra le va a hablar a tiempo leyendo la palabra, y fuera de tiempo cuando usted le escucha. Pero cuando usted le escucha, no se quede solo con escuchar, sino que vayas a las Escrituras y dígale: en verdad, Señor, ¿dónde dice eso? Y ahora se ha hecho todo bien fácil. Usted se mete a Google y le dice: ¿sabe, don Google, dónde está esa parte que dice así en las Escrituras? Y don Google le va a decir dónde está. Y usted busca la palabra de Dios, cualquier Biblia que sea, y usted se va a dar cuenta ahí que el único que es capaz de perdonar pecados es Cristo Jesús. Pero mis queridos hermanos, este es uno de los más grandes pasajes jamás escrito en la palabra. Nos vamos a ir a Filipenses 2 del 5 al 11 y dice así su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Filipenses 2 del 5 al 11, en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo recibió una revelación tremenda. Yo no creo que hay otra revelación más grande. Sí, toda la palabra es grande, pero esto, como que en pocas palabras el apóstol Pablo estaba diciendo: en verdad mi hijo amado, Dios Padre hablando desde los cielos, en verdad mi hijo amado hizo lo que yo le dije que hiciera. Yo lo mandé como mi buen siervo, 100% humano. Él tenía que tomar la condición de ser humano, pero también divino. Dice que se despojó. ¿Cómo usted se despoja? Mire, yo tengo este saco, este jacket, y le puedo dar vuelta del otro lado. Usted me puede decir: pastor, pero usted se lo ha puesto al revés. Pero el jacket no deja de ser jacket, o saco. El saco no deja de ser saco. Siempre va a seguir siendo saco, ¿sí o no? No se va a hacer vestido, no se va a hacer pantalón, no se va a hacer camisa. Va a seguir siendo el mismo saco. Dios dice que se despojó. Solo véalo usted ahí en su mente, trate de verlo ahí o imaginárselo.
de que Dios estaba allá en el tercer cielo. Y Dios Padre dijo: en verdad mi pueblo se ha desenfrenado total. Yo tengo que hacer algo. Este pueblo va derechito al matadero. Más el Señor dice en Romanos 6:23 de que la paga del pecado era muerte. O sea que nosotros íbamos todos a una muerte segura espiritual. Y si nosotros íbamos a una muerte segura, no había salvación. ¿O había? No había. Estábamos muertos totalmente. Yo no sé si usted ha visto muertos. El muerto siempre sigue siendo muerto, excepto han muertos que se han levantado. Yo conozco mujeres de Dios. Había una mujer que yo le dije a usted que vino de Guatemala, venía con su refajito, pero el pastor dice: todos quieren ser como mi esposa, dice. Y nosotros veíamos para todos lados a ver quién era la mejor peinada. Y dice: no vean para ningún lado, dice, porque aquella que está con el refajo, no sé cómo le llaman en Guatemala, es algo típico. Pero aquella mujer que está allá es mi esposa. Pero en el nombre de Cristo Jesús, yo le voy a decir de que esa mujer le ha puesto la mano a 3 personas que estaban muertas, y en el nombre de Cristo Jesús, esas personas están vivas hoy. ¿Usted no quiere eso? Porque yo sí lo quiero. Y el Señor dice que es un don de Dios, que es un regalo de Él, que usted lo puede hacer. Todos aquellos que anhelen esos amores con Él, Él se lo puede dar a usted. Pero la consagración en Él es muy importante, porque eso le va a medir a usted ese termómetro de ese acercamiento a ese Dios todopoderoso que quiere darle ese regalo. Le voy a dar un ejemplo. Hay muchas veces que como humano yo me siento un poquitito mal, y hay veces quisiera abrir la boca un poquitito más de lo que mi boca me da. Pero hay veces que me tiro para atrás y le digo: Señor, ¿sabes qué? Dame sabiduría. ¿Cómo tratarías tú este problema? Y al final del día, o al final de tratar de escuchar lo que Él me dice, siempre siento lo mismo. El Señor me dice: ¿sabes qué, mi buen siervo? Ámalos. Ámalos y ámalos. Ay, Señor, pero ¿qué me está diciendo el Señor? Si el amor es uno de los frutos del Espíritu Santo, entonces el Señor, en pocas palabras, me está diciendo: empápate de mi amor. Síguete empapando de mi amor, y te vas a dar cuenta que si yo vencí una humanidad con amor, tú también lo vas a poder hacer. Mi hermanita Magda dicen de que fue a evangelizar, mi hermanita Magda fue a evangelizar y se fue por el otro lado con el otro grupo de mi hermano Vidal. Y el Señor puso en su corazón a ella hablarle de la palabra a aquellas personas. Hasta ese momento ella no sabía de que 2 personas se iban a reconciliar o aceptar a Cristo como su único suficiente Salvador. Pero yo creo que si alguien redarguyó el corazón de esas 2 personas, es porque el Espíritu Santo tomó control. Porque esa es una de las obras del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que el Espíritu Santo, Dios estaba con ellos, está en la jugada del Señor. Porque al siguiente día en la célula también aceptaron 2 personas. Ellos están aquí con nosotros. Uno se reconcilió y la otra. ¿Y qué dice la palabra? Que siempre que eso sucede hay fiesta en los cielos. Entonces Cristo Jesús con toda la hueste celestial tiene un tremendo pachangón, ¿sí o no? Porque el Señor está feliz de todo lo que está sucediendo. Y yo creo que Él dice: wow, mis siervos, lo que están haciendo, están hablando de mí, yo los voy a respaldar, porque yo soy Dios. Entonces lo único que se necesita es amar al Señor, y Él quiere darnos a nosotros como congregación todo lo que Él ha prometido en su palabra. Yo no sé qué es lo que usted quiere que el Señor le dé, pero pídaselo y usted se va a dar cuenta lo capaz que es mi Dios. Cuando usted va a Malaquías, el Señor le dice: probadme, pruébelo, ya que Él se le está diciendo a usted: probadme.
pruébelo. Pruébelo. Te entrena el tú a tú con Él. Al principio dígale, ¿sabes qué? Yo te estoy hablando tanto, pero me voy a callar para que tú me hables a mí. Y tal vez no escuche nada, pero vuélvalo a hacer. Y dígale usted, ¿sabes qué? Me voy a callar. Y va a haber un momento donde el Espíritu Santo le va a abrir a su corazón, le va a hablar a su corazón. Yo estaba aquí y el Señor me habló a mi corazón y me dijo, dile a tu hermana que la amo. Y como yo sé que el que me había hablado a mi corazón era el Cristo Jesús, yo me acerqué a ella y le dije, así dice el Señor, dice que la ama. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Entonces yo le tengo que obedecer. El Señor, cuando nosotros vemos aquí el libro de Filipenses, dice el Señor que Él le fue obediente al Padre hasta en esa muerte de cruz. Yo no sé usted, pero a mí si me quieren crucificar, yo no sé, yo creo que llegaría a DC en 2 patadas. Sálvese quien pueda, pero tenemos que ser obedientes, dice el Señor. Entonces el apóstol Pablo aquí está recibiendo esta tremenda revelación que tenemos que dejar que la humildad de nuestro Señor, la cual operó en Él, opere en nosotros. Hay un montón de cosas que suceden en la iglesia del Señor, y mientras esas cosas no desaparezcan, recuérdese que el Señor nos quiere tratar individualmente, pero también nos quiere tratar como congregación. Y la humildad de Cristo Jesús, cuando la humildad de Cristo Jesús comienza a tomar control del corazón del ser humano, nosotros vamos a comenzar a ver los prodigios y milagros que nuestro Dios va a hacer entre medio de su pueblo. Yo le ofrezco mis manos a mi Dios, yo le ofrezco mi corazón, yo le ofrezco mis ojos, yo le ofrezco todo lo que yo tengo, y sobre todas las cosas mi cuerpo, alma y todo mi ser se lo dedico a Él. Yo quiero ser guiado, mis queridos hermanos, por medio del Espíritu Santo, porque nosotros los pentecosteses, nuestra teología está saturada con el poder del Espíritu Santo. Pero en el versículo 5 nuestro Dios nos sugiere que tomemos la mente de Cristo. Recuérdese que en 2 de Corintios el Señor dice, 2 de Corintios 5, 17, el Señor dice que somos nuevas criaturas en Él. Pero aquí en el capítulo 2, versículo 5 de Filipenses, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En vosotros este sentir. ¿Cuál era el sentir del Señor? Amarnos. Ay, Señor, pero es que esta me cae mal. El Señor le va a decir, ámala. Ámala y ámala. Ay, Señor, pero es que esta no la puedo perdonar. Es que el Señor no le dice qué es lo que hizo ella. Más los judíos le dijeron, Señor, pero puedo perdonar 7 veces a mi prójimo. Y el Señor le dijo, no, mi querido hijo, 70 veces 7. No te canses de perdonarla o no te canses de perdonarlo. Tú eres mi hijo y tienes que ser obediente. En el reino de Dios solo hay 2 cosas. O eres obediente o eres desobediente. Y como hijos de Dios nosotros tenemos que estar totalmente orgullosos de quién es nuestro Creador, de quién es nuestro Dios. Pero el Señor nos enseña más adelante, dice, dejemos que la mentalidad de su humildad y de su sumisión a su Padre atraviese nuestra mente. Nuevas criaturas, nuevos seres humanos. Y muchas veces la sabiduría, el único que se la puede dar va a venir de lo más alto.
Y cuando usted se dé cuenta de que a usted le falta, solo levántele las manos a Él y se va a dar cuenta de lo que Él es capaz. Él es Dios y nosotros somos seres humanos. Es probable que le duela, pero al final del día Él va a seguir siendo Dios. Yo me recuerdo, queridos hermanos, que ya no vivo yo, dice la palabra, pero Cristo vive en mí. Y cuando me voy al libro de Gálatas 2:20, el Señor dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no podemos hacer lo que hacíamos en el mundial, querido hermano. Ya no. Crucificado. El Señor estuvo crucificado en esa cruz, en ese madero. Y Él no estaba en el aire. Él estaba en una cruz. O sea que Él estaba junto a la cruz o en la cruz. Y la palabra en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Usted es nueva criatura. Entonces usted tiene que tener la mente de Cristo, porque ya no vive usted, mas Cristo vive dentro de usted. Y todos los días usted se tiene que sentir orgulloso, no solo por lo que hace para Cristo, sino que lo que usted es en Cristo. Y usted me podrá preguntar, hermano, pero ¿cuál de las dos cosas es importante? Las dos. Pero lo más importante para el Señor es lo que usted es Él en Cristo. Porque de allí emana la vida. Si usted tiene un corazón malo, lo que va a salir de allí van a ser maldades. Ay, Señor, pero yo soy nueva criatura. Todavía no lo es, mijito. Ya no lo es todavía. Y me atrevería a decirle, conforme a la palabra, porque el Señor dice que nosotros tenemos que tener el mismo padecer que hubo en Él. Pero me atrevería a decirle, el Señor solo habla de dos fundaciones: o está en la roca o está en la arena. Todavía no estás parado en la roca. Un día hablamos de las fundaciones. Yo le dije a usted que cuando yo trabajaba, yo soy ingeniero civil y eso era lo que hacía. Entonces la fundación no es una cosa que usted nomás va a tirar un poco el lodo y va a levantar el edificio. No es así. Dios lo quiere sólido. Yo le decía un martes de que estas columnas aguantan el peso de esta parte donde no hay pared. Y si nosotros quitamos estas dos columnas, se cae toda esa parte de este edificio o de esta pared que está arriba, porque tiene peso. Entonces usted cree de que en construcción las cosas se ponen solo por ponerse. No, querido hermano, Dios lo formó a usted y Él es el arquitecto del universo, dice la palabra. O sea que si Él lo diseñó a usted y a mí, nos diseñó totalmente perfectos. Entonces, ¿por qué no salimos de lo que Dios ya hizo para nuestras vidas? Porque somos seres humanos. Y muchas veces nos desenfocamos de lo que ya nuestro Dios ya hizo. En el versículo 6 dice que nos podemos dar cuenta que su deidad, que es una deidad, es la naturaleza propia de Dios. Él se manifestó desde la creación. Dice así el versículo 6, querido hermano: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dice el 7. ¿Qué le quiero decir con esto? Dice que Él era igual a Dios. O sea que Él era humano cuando Él estuvo en la tierra, y también Él era divino. Esta mano es izquierda, ¿verdad? Pero esta es derecha. Ambas son manos. Tienen funciones diferentes. Sí tienen funciones diferentes, pero las dos son manos del cuerpo de nuestro Señor. O sea que Él era divino allá arriba en el cielo, totalmente divino, pero como Él tenía que venir a cumplir los propósitos del Padre, Él tenía que tomar la forma ¿de qué? De un ser humano para entenderlo a usted y a mí.
Entonces el Señor dice, wow, tengo que mandarte, hijo mío. El Cristo en la naturaleza misma de Dios, dice la palabra, lo quería hacer porque Él nos amaba. Pero aquí en este versículo 6 vamos a encontrar tres cosas, así rapidito. Dice la palabra que Jesucristo es del ser de Dios. Esta palabra ser en griego significa existencia y la esencia misma de una persona. ¿Qué le quiero decir con esto? Él era Dios en pocas palabras. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, en el principio, en la creación, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Génesis 1:26, recuérdese que ya le había mencionado que el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo no sé ustedes, pero yo hice mi bachillerato allá en El Salvador, y cuando tomé las clases de gramática en el idioma español, una frase tiene que tener siempre un ¿qué? ¿Ah? No, una frase, estamos hablando de gramática. Siempre debe tener un verbo, porque el verbo significa acción. O sea que Dios Padre tenía que mandar ¿a quién? Al verbo a la tierra, para que Él accionara en el plan perfecto del Padre, para que sus hijos eventualmente fueran justificados, fueran salvados y fueran redimidos. Dios sabía lo que Él estaba haciendo. ¿Usted no cree? Dios sabía. Usted quítele una frase. El verbo no es frase, tiene que tener un verbo, porque el verbo significa acción. Y alguien tiene que mover todas las cosas que el Padre había planeado desde el huerto del Edén. ¿Está de acuerdo conmigo? 2. Jesucristo es en forma de Dios, y la palabra forma significa el ser permanente y constante en Él. O sea que si Él es divino, Él es el mismo antes como lo es ahora. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea que Dios sí sabía. Cuando usted de veramente se pone a leer estos 6 versículos, se da cuenta de que el plan perfecto de Dios Padre no tenía que fallar. Por eso nosotros estamos aquí. Yo creo, eso les lo voy a decir yo creo que si Adán y Eva no hubiesen pecado, todavía estarían vivos. No tiene que estar de acuerdo conmigo, yo soy un ser humano y yo también fallo, pero yo creo que nosotros viviríamos como vivían los hombres del ayer, sin pecados. Imagínense, yo me encuentro a mi hermano Vidal, así como está él, de good looking. Hermano Vidal, ¿y cuántos años tenés? 960. Y él me preguntaría a mí, porque yo soy más viejito que él, ¿y tú cuántos tienes, hermano? 1600. Wow, estamos hablando de palabras fuertes. Y usted se ve que el árbol genealógico de aquellas personas de ayer vivían 900 y pico de años, 1000 no sé cuántos, y entonces nosotros estaríamos en esa categoría. Entonces yo tengo, no le voy a decir, pero aquí estaría yo pensando tener más hijos, porque en El Salvador decimos cipotes. Entonces si mi existencia era 1000 y pico de años y yo tengo, no le voy a decir los que tengo, 67, entonces yo sería un muchacho. Nadie dijo amén. Bueno, usted no ha llegado todavía allí. Pero yo le voy a decir una cosa. Ahorita que yo tengo mis 67, yo le puedo decir esto porque yo soy una persona muy feliz. Me voy a salir un poquitito. Y yo creo que que la edad es solo un poco de años. Es como se siente usted. Entonces, como yo tengo un Dios que me ama, yo lo amo a Él. Eso es lo que el Señor me manda en el libro de Mateo 22, que lo tengo que amar a Él sobre todas las cosas.
a mi prójimo. Yo estoy feliz que mi hermano Manuel haya encontrado esta congregación, porque él pasó acá porque yo le pegué un par de llamadas, pero en el Señor no hay casualidades, hay propósitos. El propósito del Señor en esta tarde es que Él viniera a escuchar la palabra de Dios, donde Él iba a encontrarse con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque ese es nuestro Dios. Y yo estoy feliz. Y si yo estoy feliz, imagínense cómo está la Trinidad allá en el cielo. Felices. Pero esos son los propósitos de Dios. Entonces la otra es: Jesucristo es igual a Dios. La palabra igual significa estar en una base de igualdad con Dios, poseer todas las virtudes y todos los atributos. Juan 10, 32 y 33 dice: Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces hijo de Dios. Ellos, no sé, estaban totalmente ciegos. No lo podían entender. Pero podemos notar que su humildad fue hasta lo máximo, fue hasta lo sumo, dice el Señor. O sea que en el reino de Dios nosotros tenemos que tener parámetros de humildad. Y entre más humildes seamos, más vamos a parecer a Cristo Jesús. Hay ciertas cosas que a mí me tocan el corazón, querido hermano, pero ¿sabe qué hago en ese mismo momento? Me voy a una esquina y le digo: ¿sabes qué? Reconozco que el único Dios aquí eres tú. Soy un ser humano y me duele. Ayúdame, me siento mal. Y de ahí comienzo a sentir en ese reposo con el Señor que Él comienza a tomar control de esa área que yo le estoy diciendo a Él, que me duele. Yo no lo he visto, pero está allí. Entonces el Señor me está comprobando a mí de que cada vez que le exteriorizo a Él algo, Él responde. ¿Y por qué responde? Simplemente porque me ama. Y ese mismo Dios que yo le sirvo es el mismo que le sirve a usted, y es el mismo que le responde a usted. El Señor le dijo a Pedro cuando estaba en Cesarea de Filipo: y todo lo que ates en la tierra será atado aquí en la tierra, y lo que tú desates en los cielos será desatado en los cielos. Yo tengo un hijo que se me está portando un poquitito rebelde, y yo le digo al Señor: ¿sabes qué? Yo ato todo espíritu de rebeldía y yo desato sobre él esa semilla de fe que ha sido plantada en su corazón. Y de antemano te digo, porque él es hijo de Dios, yo confieso en el nombre del Dios Todopoderoso que te va a servir. Y aunque mis ojos no lo vean espiritualmente, yo sé que tú estás trabajando. Hay semillas que toman un poquitito de tiempo para que den frutos, pero hay otras que las dan al chile. Pero Dios está en control, y no importa lo que pase, que yo no me dé cuenta con mis ojos físicos, mis ojos espirituales verán a ese Dios todopoderoso, porque Él ya dijo que se haga mi voluntad y su voluntad será hecha.